Raíces de Esperanza. Capítulo 4. Teresa. La mañana de la noticia. Teresa revolvía lentamente los huevos en la sartén, observando cómo la clara y la yema se mezclaban con pereza. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero en su mente solo había espacio para el resentimiento. Su frustración se concentraba en una sola cosa: la falta de dinero para terminar de decorar el cuarto de Samuelito. Esa habitación diminuta no era digna de su hijo. ¿Cómo era posible que, en una casa tan grande, no hubiera otro espacio disponible? La respuesta era simple y le quemaba en el pecho: Santiago. Todo en la vida de Teresa se había complicado por culpa de ese niño. Santiago, con su mirada inexpresiva y su aire de superioridad, se había convertido en el símbolo de todo lo que ella odiaba. No podía soportar escucharlo hablar, siempre tan calmado, como si el mundo girara a su alrededor. ¿Y lo del concurso escolar? Bah, seguramente lo ganó solo porque los demás niños eran unos inútiles. ¿Qué valor tenía un estúpido diploma comparado con las verdaderas preocupaciones de la vida, como decorar el cuarto de un bebé? Estaba claro que ni Alejandro ni Santiago lo comprendían. Teresa apretó los labios mientras servía el café. Recordaba claramente cómo había llegado a este punto. Conoció a Alejandro en un proyecto, cuando todavía creía que él era un hombre de éxito, un contratista con futuro. Su vida hasta entonces había sido una cadena de decepciones, tratando de relacionarse con hombres poderosos que nunca la veían como algo más que una aventura pasajera. Pero Alejandro, él era diferente, o eso pensó al principio. Tenía un buen coche, vivía en una de las mejores zonas de la ciudad y siempre hablaba de nuevos proyectos. Fue fácil dejarse llevar por la química entre ellos. Sin embargo, su optimismo pronto se desmoronó. Alejandro, aunque atractivo y con potencial, no era el hombre exitoso que ella había imaginado. Todo lo que tenía, incluida la casa, era herencia de su difunta esposa. ¡Qué ironía! Teresa lo había conocido cuando su esposa estaba moribunda y, con astucia, se acercó a él, esperando pacientemente su muerte para aprovechar la situación. Pensó que al casarse con Alejandro aseguraría su futuro, pero en lugar de eso, se encontró atrapada en una casa que no le pertenecía, compartiéndola con el hijo de una mujer que, incluso muerta, seguía siendo una sombra en su vida. Santiago. Siempre Santiago. Él representaba todo lo que estaba mal en su vida. Si no fuera por él, ella podría disponer de más dinero, más espacio, más control. Pero no, la mitad de todo le pertenecía a ese mocoso, gracias a las decisiones legales de su madre. Y para colmo, Alejandro había malgastado su parte de la herencia en proyectos fallidos, perdiéndolo todo por multas relacionadas con incumplimientos por el mal clima y la pésima logística de sus proveedores. Cada vez que Teresa pensaba en ello, su frustración crecía. Si Alejandro no hubiera sido tan incompetente, su situación sería muy diferente. Teresa suspiró, sirviendo los platos con movimientos mecánicos. Se arrepentía de haberse embarazado tan rápido. No era parte del plan original, pero una vez que se dio cuenta de que el dinero no era lo que ella esperaba, trató de rectificar la situación. Intentó adjudicarle el embarazo a otro hombre, uno con más estabilidad financiera, pero aunque volvió a dormir con él en esa ocasión para ablandarlo, él la rechazó de inmediato. Él supo desde un principio que no era suyo y que además sabía que era casada. Alejandro fue su única opción. Y ahora estaba aquí, lidiando con una vida que no le gustaba y un hijastro al que detestaba. Escuchó pasos pesados acercándose. Santiago. Como siempre, interrumpiendo sus pensamientos. Teresa apretó los dientes, intentando mantener la calma. Ya era suficiente con sus problemas. El desayuno transcurrió sin mayores contratiempos. Teresa mantuvo su habitual mirada fría hacia Santiago, quien, como siempre, comió en silencio. Alejandro, por su parte, apenas dirigió algunas palabras de cortesía, más concentrado en los pensamientos sobre su cita en el banco esa mañana.
Había logrado asegurarse un par de proyectos nuevos, gracias a la recomendación de un viejo conocido. Eran proyectos importantes para la ciudad, que, de concretarse, les reportarían enormes beneficios económicos. Teresa estaba particularmente interesada en eso. Si Alejandro lograba sacar adelante esos proyectos, sus problemas financieros disminuirían considerablemente y ella podría por fin tener los recursos que tanto deseaba para tener la vida que ella se merecía. Sin embargo, había una sombra de duda. Alejandro necesitaba un préstamo del banco y no era seguro que se lo otorgaran. Su historial reciente no era precisamente brillante. Después de haber perdido todo lo que invirtió en esos proyectos fallidos, tuvo atrasos en ciertos pagos. Pero si el banco no aceptaba, siempre estaba la opción de hipotecar la casa. Aunque Alejandro no era legalmente el dueño, la propiedad le pertenecía a Santiago gracias a la herencia de su madre. Él era el albacea, lo que abría una pequeña posibilidad. No sería sencillo, pero había que intentarlo. Incluso si la cantidad no era suficiente, al menos conseguirían algo para empezar a estabilizarse. Cuando Alejandro salió hacia el banco, Teresa quedó sola con Samuel. Aprovechó el momento de tranquilidad para hacer una llamada que llevaba tiempo planeando. Desde que se casó con Alejandro, había dejado atrás ciertos contactos, pero no todos. Uno de ellos era un viejo amigo, alguien con quien había compartido más que una simple amistad antes de casarse. Aunque no habían vuelto a verse desde entonces, ella mantenía contacto esporádico. Sabía que él tenía una posición bastante acomodada y, a veces, en las sombras de su mente, pensaba que ese camino podría haber sido una mejor elección que el que tomó con Alejandro. Marcó el número, esperando que respondiera rápido. Teresa estaba absorta en su conversación con aquel viejo amigo. La emoción burbujeaba en su interior de una manera que hacía mucho no sentía. Habían pasado tiempo desde que podía disfrutar de una plática así, ligera, juguetona, sin las tensiones de la casa, el dinero o los constantes recordatorios de su vida insatisfecha. Su voz se tornaba suave, casi melosa, mientras hablaba, riendo de manera discreta ante los comentarios insinuantes que su amigo Rubén hacía del otro lado de la línea. A medida que la conversación avanzaba, Teresa se permitía dejar atrás, aunque fuera por unos minutos, el peso de su realidad. Pensaba en los planes que discutían, una posible escapada, una reunión en algún lugar lejos de la monotonía y las preocupaciones. Se sentía viva, deseada, algo que hacía tiempo no experimentaba con Alejandro. Sus dedos jugaban distraídamente con el borde del sofá, una sonrisa fugaz dibujándose en su rostro. Cada palabra que intercambiaba con Rubén le recordaba lo que podría haber sido su vida. Él representaba un camino que había dejado de lado, una versión de sí misma que aún no estaba tan frustrada ni atrapada en las redes de un matrimonio fallido. Mientras un abogado corporativo hablaba de sus éxitos y de las oportunidades que tenía, Teresa no podía evitar sentirse atraída, no solo por él, sino por lo que representaba, una vida de libertad, poder, y quizás hasta lujo. Lejos de los problemas financieros que la rodeaban en esa casa, ella jamás se estableció con él, ya que aunque exitoso él solo era empleado, además ellos solo se atraían, era solo diversión, la cual se incrementó desde que se casó, ya que a él le emocionaba más que fuera casada, en otras palabras era un cabrón. Sin embargo, conforme la conversación avanzaba, la emoción inicial comenzó a ser reemplazada por una creciente sensación de resentimiento. ¿Cómo era posible que ella, con tanto potencial, hubiera terminado aquí? ¿Por qué había apostado por Alejandro, un hombre que había prometido tanto y le había dado tan poco? Mientras Rubén le contaba sobre su reciente éxito, Teresa notaba como una furia sorda se instalaba en su pecho. Apretaba el teléfono con más fuerza de la necesaria, y la sonrisa en sus labios se fue desvaneciendo lentamente. Sentía que la vida le debía algo grande. Y escuchar a ese hombre al otro lado de la línea, tan distante, pero a la vez tan cercano, le recordaba todo lo que había perdido, lo que se le había escapado entre los dedos. La casa donde vivía no era suya, su futuro dependía de las decisiones torpes de Alejandro, y, para colmo, debía soportar la presencia de Santiago,
el hijo de esa maldita mujer que parecía tener un control absoluto, sobre todo, incluso muerta. Justo cuando estaba a punto de aceptar la propuesta de verse, escuchó el ruido del coche de Alejandro llegando a la entrada. Su corazón dio un brinco. Colgó de inmediato, casi con rabia, cerrando el teléfono con un golpe seco. ¿Por qué tenía que regresar tan pronto? El sentimiento de haber sido descubierta, aunque no había hecho nada explícitamente malo, la dejó con una mezcla de nerviosismo y frustración. El eco de la conversación aún resonaba en su mente, llenándola de una amarga insatisfacción. ¿Qué te pasa?, preguntó Teresa, notando su gesto tenso. Para ese momento ya había sacado a Samuel de su corral y empezó a juguetear con él para simular que hacía algo. Alejandro tenía un aspecto inquieto. Eso no eran buenas noticias, sabía que algo había salido mal. En el banco, me negaron el préstamo, respondió con la mirada baja. Pero eso no es lo peor, mi padre apareció de la nada. Alejandro lanzó su maletín al sofá y se dejó caer en una silla y empezó a contarle todo lo ocurrido, sobre cómo le negaron el préstamo, cómo su padre apareció y le ofreció el dinero, y cómo solo pidió a cambio a Santiago. Después de discutir toda la información y poder cambiar las cosas a su favor, se sintió como Napoleón después de una victoria aplastante. No cabía de felicidad. Teresa se paseaba por la sala de la casa, su mente en una vorágine de pensamientos eufóricos. Apenas podía contener la sonrisa de satisfacción que, a pesar de ella, se escapaba en cada movimiento de sus labios. Lo había logrado. Alejandro, tan obstinado y orgulloso, había aceptado el trato con su padre. No le importaba en lo absoluto lo que sintiera sobre ese reencuentro incómodo, ni sus tensiones familiares no resueltas. ¿Por qué debería? Si por ella fuera, Alejandro y su padre podrían odiarse para siempre, pero lo que realmente le importaba era el dinero. Ese maldito dinero que, por fin, estaba a punto de fluir hacia ellos. Todo estaba saliendo como lo había planeado. Se desharían de Santiago, y aunque el sacrificio había sido soportar al mocoso por más tiempo del que había querido, ahora lo enviarían lejos, a vivir con su abuelo. El alivio la envolvía como un bálsamo. Por fin, después de todo, las piezas caían en su lugar. Su mente se deleitaba en la idea de una casa sin Santiago, un hogar solo para ella, Alejandro y Samuelito. Con más espacio, con más dinero, sin esa irritante presencia que siempre parecía mirarla con juicio, como si estuviera constantemente bajo la sombra de su difunta madre. Teresa cerró los ojos por un momento, permitiéndose saborear la victoria. No era solo el dinero, era todo lo que ese acuerdo significaba. Santiago, el eterno recordatorio de su fracaso, ya no sería un problema. El dinero de Máximo no solo aliviaría las tensiones económicas que habían estado asfixiándola, sino que también le daría el control que siempre había deseado. No importaba cómo se sintiera Alejandro, ni lo que pensara Santiago. A ella le importaba un demonio. Dios me está haciendo justicia, pensó, con una satisfacción que rozaba lo sublime. Por fin, después de años de jugar el papel de la esposa sacrificada, estaba recogiendo los frutos de su astucia. Durante tanto tiempo, se había contenido, había soportado el desprecio sutil de Santiago, la frustración de Alejandro y el peso de una vida que no le pertenecía por completo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Imaginaba ya la casa remodelada, con cada espacio perfectamente diseñado según sus gustos. El cuarto de Samuelito sería exactamente como lo había soñado, amplio, luminoso, con muebles caros y detalles elegantes. Todo lo que no había podido tener hasta ahora. Alejandro podría pensar lo que quisiera, pero él también vería el beneficio de esta decisión. Era casi ridículo lo fácil que había sido manipular la situación, inclinar a Alejandro hacia lo que ella quería, a pesar de su resistencia inicial. Caminaba por la casa con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo, como si cada paso la acercara más a la vida que siempre había deseado. Se sentía poderosa, como si, finalmente, tuviera el control total de su destino. La sensación de triunfo era embriagadora,
y por primera vez en mucho tiempo, Teresa se sentía invencible. Teresa se paseaba por la sala de la casa, su mente en una vorágine de pensamientos eufóricos. Apenas podía contener la sonrisa de satisfacción que, a pesar de ella, se escapaba en cada movimiento de sus labios. Lo había logrado. Alejandro, tan obstinado y orgulloso, había aceptado el trato con su padre. No le importaba en lo absoluto lo que sintiera sobre ese reencuentro incómodo, ni sus tensiones familiares no resueltas. ¿Por qué debería? Si por ella fuera, Alejandro y su padre podrían odiarse para siempre, pero lo que realmente le importaba era el dinero. Ese maldito dinero que, por fin, estaba a punto de fluir hacia ellos. Todo estaba saliendo como lo había planeado. Se desharían de Santiago, y aunque el sacrificio había sido soportar al mocoso por más tiempo del que había querido, ahora lo enviarían lejos, a vivir con su abuelo. El alivio la envolvía como un bálsamo. Por fin, después de todo, las piezas caían en su lugar. Su mente se deleitaba en la idea de una casa sin Santiago, un hogar solo para ella, Alejandro y Samuelito. Con más espacio, con más dinero, sin esa irritante presencia que siempre parecía mirarla con juicio, como si estuviera constantemente bajo la sombra de su difunta madre. Teresa cerró los ojos por un momento, permitiéndose saborear la victoria. No era solo el dinero, era todo lo que ese acuerdo significaba. Santiago, el eterno recordatorio de su fracaso, su competencia por el afecto de Alejandro y por los recursos que tanto necesitaba, ya no sería un problema. El dinero de Máximo no solo aliviaría las tensiones económicas que habían estado asfixiándola, sino que también le daría el control que siempre había deseado. No importaba cómo se sintiera Alejandro, ni lo que pensara Santiago. A ella le importaba un demonio. Dios me está haciendo justicia, pensó, con una satisfacción que rozaba lo sublime. Por fin, después de años de jugar el papel de la esposa sacrificada, estaba recogiendo los frutos de su astucia. Durante tanto tiempo, se había contenido, había soportado el desprecio sutil de Santiago, la frustración de Alejandro y el peso de una vida que no le pertenecía por completo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Imaginaba ya la casa remodelada, con cada espacio perfectamente diseñado según sus gustos. El cuarto de Samuelito sería exactamente como lo había soñado, amplio, luminoso, con muebles caros y detalles elegantes. Todo lo que no había podido tener hasta ahora. Alejandro podría pensar lo que quisiera, pero él también vería el beneficio de esta decisión. Era casi ridículo lo fácil que había sido manipular la situación, inclinar a Alejandro hacia lo que ella quería, a pesar de su resistencia inicial. Caminaba por la casa con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo, como si cada paso la acercara más a la vida que siempre había deseado. Se sentía poderosa, como si, finalmente, tuviera el control total de su destino. La sensación de triunfo era embriagadora, y por primera vez en mucho tiempo, Teresa se sentía invencible. Teresa no sabía cómo contener toda su alegría. Sentía que, finalmente, el universo le hacía justicia. Todo estaba saliendo justo como había deseado. Con una euforia apenas contenida, comenzó a saltar de un lado a otro de la sala con Samuel en brazos, diciéndole en voz baja: «Todo va a mejorar para nosotros, mi amor, ya lo verás». El bebé, ajeno a todo, solo reía, lo que incrementaba la sensación de triunfo en Teresa. Su mente no paraba de correr con los pensamientos de cómo todo cambiaría. Por fin, tendrían el dinero que tanto necesitaban, pero, más importante aún, se desharían de Santiago. Ese niño que tanto le recordaba las sombras de un pasado que no le pertenecía. La sola idea la hacía estremecerse de felicidad. No podía esperar a que llegara de la escuela para presenciar el momento en que Alejandro le daría la noticia. Hubiera disfrutado ser ella quien le dijera que se iba, pero sabía que debía ser Alejandro. Después de un rato, mientras aún disfrutaba de su victoria interna, escuchó un ruido en la entrada. «Es Santiago», pensó, y el corazón le dio un vuelco. El momento había llegado. De inmediato,
Alejandro salió de su oficina y se sentó en el sofá con la postura tensa de quien está a punto de dar malas noticias. Teresa, siguiendo el guión, se sentó a su lado, fingiendo apoyo y solidaridad. Sabía que, para Alejandro, esta conversación no sería fácil. Para ella, era todo lo contrario, era un festín de satisfacción interna. Santiago entró por la puerta, su mochila colgando de un hombro, con su expresión habitual de cansancio e indiferencia. «Santiago, siéntate», le dijo Alejandro con una voz firme pero llena de incertidumbre. Teresa observaba todo con los ojos atentos, disfrutando cada segundo. Santiago se sentó frente a ellos, con esa misma actitud que tanto la irritaba. Alejandro tomó aire y comenzó a hablar. Teresa, por su parte, sonreía internamente, segura de que, a partir de ese momento, su vida comenzaría a mejorar. Todo estaba encajando, finalmente, como siempre lo había deseado. La semana siguiente transcurrió en un estado de júbilo para Teresa. Ayudó, con un entusiasmo que apenas podía disimular, a Santiago a comprar sus maletas. El simple hecho de saber que pronto se desharía de él le daba una energía que no había sentido en mucho tiempo. Incluso su humor parecía mejorar ante la expectativa de su partida. Todo estaba saliendo perfecto y Teresa disfrutaba cada pequeño paso hacia ese futuro sin Santiago en su vida. Durante esa misma semana, ya había hecho planes para el jueves. Tenía un almuerzo con Rubén. Él era alguien en quien podía confiar para ciertas cosas, aunque en realidad no confiaba plenamente en nadie. Sin embargo, Rubén había demostrado ser útil y entretenido, lo suficiente como para mantener su cercanía. Para esa ocasión especial, le pidió a una amiga de la universidad, Rosa, que cuidara a Samuel. Rosa no era particularmente fanática de los niños, pero haría ese favor por Teresa, sabiendo lo importante que era para ella. El jueves llegó finalmente. Teresa estaba emocionada por el almuerzo, así que se arregló meticulosamente antes de salir. Se encontró con Rubén en el restaurante La República, un lugar selecto en el corazón de la ciudad. Un restaurante con clase, justo lo que ella necesitaba para despejarse y disfrutar de una tarde sin preocupaciones. Cuando llegó, Rubén ya la estaba esperando en una mesa en la terraza, con una vista que dominaba la ciudad. «Te ves increíble», le dijo Rubén mientras se levantaba para saludarla, su tono cargado de ese sutil coqueteo al que Teresa ya estaba acostumbrada. Se sentaron y comenzaron a charlar. La conversación fluyó con la misma chispa de siempre, ligera, coqueta y entretenida. Teresa, emocionada por su reciente triunfo, no pudo evitar compartir algunas de sus buenas noticias con Rubén. Le contó sobre los proyectos que su esposo había conseguido, la partida de Santiago y cómo, finalmente, todo estaba cayendo en su lugar. Después de escucharla con atención, Rubén la miró con una sonrisa astuta. «Y dime, ¿cuánto tienes tú de acciones en la empresa de tu esposo?», preguntó con esa manera tan directa que lo caracterizaba. Teresa, sorprendida por la pregunta, levantó una ceja y respondió: «Ninguna, pero estamos casados por bienes mancomunados, así que todo lo que gane también es mío». Rubén se recostó en su silla, claramente evaluando la situación. «Eso está bien, pero el matrimonio por bienes mancomunados no garantiza nada si las cosas se complican. Si yo fuera tú, exigiría participación directa en la empresa. Recuerda que la compañía tiene una junta accionaria, y por mucho que estés casada, eso no te da control real sobre lo que pase si las cosas se mueven. Si su empresa está a punto de despegar con esos nuevos contratos, las acciones también lo harán. Sería inteligente asegurarte un poco de eso ahora». Teresa se quedó pensativa. Nunca había considerado ese aspecto antes, pero Rubén tenía razón. El matrimonio le daba una seguridad relativa, pero las acciones eran poder real. Y si algo había aprendido a lo largo de los años, era que siempre debía asegurar su posición. Con ese nuevo objetivo en mente, el almuerzo continuó en un ambiente distendido.
Rubén y Teresa siguieron coqueteando, charlando sobre los planes futuros, hasta que finalmente, después de compartir un par de horas juntos, él la invitó a su departamento. Pasaron un rato disfrutando de la compañía mutua, una escapatoria de la rutina que Teresa siempre apreciaba. Ya entrada la tarde, Teresa recogió a Samuel en casa de Rosa. Se sentía renovada, su mente llena de ideas nuevas y una energía radiante que incluso afectaba su humor. Luego pasó por Santiago en la escuela y no pudo evitar sonreír. Todo parecía estar en su lugar y con este nuevo plan en marcha, su futuro se perfilaba más brillante de lo que había imaginado. Esa misma noche, después de que Santiago se retirara de la mesa a su cuarto, Teresa decidió que era el momento oportuno para abordar a Alejandro sobre el tema de las acciones. Sabía que, aunque él se mostrara renuente, tenía las habilidades necesarias para manipular la conversación a su favor. Mientras cenaban en silencio, dejó caer el comentario de manera casual, como si fuera algo que apenas acababa de pensar. He estado reflexionando sobre nuestro futuro y creo que, dado lo mucho que he hecho por esta familia, sería justo que tuviera una participación formal en la empresa, mencionó, como si la idea hubiera brotado de manera espontánea. Alejandro la miró desconcertado y rápidamente se puso a la defensiva. No veo por qué sería necesario. Las cosas están bien, así como están, respondió, su tono ya mostrando resistencia. Pero Teresa, con su mente astuta, ya había anticipado esa reacción. No le tomó mucho para cambiar de táctica. Con una voz más suave, llena de falsa comprensión, empezó a manipular las emociones de su marido. Alejandro, no te estoy pidiendo esto porque me interese el dinero. Sabes que no he estado contigo por eso. Cuando nos conocimos, no estabas en tu mejor momento. No tenías el éxito que imaginabas y, aún así, yo estuve a tu lado. He estado aquí para apoyarte en cada paso. Incluso he ayudado a Santiago como si fuera mi propio hijo, algo que no es nada fácil. ¿No crees que es justo que ahora, que las cosas finalmente están mejorando, se me reconozca de alguna manera? El silencio se apoderó del comedor por unos instantes. Alejandro bajó la mirada, claramente tocado por las palabras de Teresa. No podía negar que ella había estado allí, aunque las circunstancias fueran otras y la manipulación emocional estaba haciendo su efecto. Después de un largo rato, suspiró y cedió. Está bien, pero hay algo que debes saber, empezó a explicar. Las acciones de la empresa están divididas en un 51% a mi nombre y el 49% restante eran de mi difunta esposa. Cuando ella falleció, esas acciones pasaron a ser de Santiago. Aunque soy su albacea, no puedo cederlas, son suyas, a menos que él quiera cederlas en un futuro o que la empresa quiebre. Así que solo podré darte si acaso el 10%, creo que eso sería algo factible para todos. Teresa sintió como un golpe de frustración le recorría el cuerpo. Nuevamente, Santiago se interponía en su camino, ese niño que parecía tener más poder sobre su vida de lo que ella jamás habría imaginado. Pero su mente sagaz no la dejó caer en la desesperación. No, no esta vez. Las cosas estaban saliendo bien, y no permitiría que esto arruinara su racha de victorias. No ahora. Con una sonrisa controlada, respondió con un tono calculado. Entiendo, Alejandro. Pero, si consideras que me corresponde un reconocimiento real, creo que un 10% no es suficiente. He estado contigo en los momentos más difíciles y creo que el 25% sería más justo. Tú seguirías teniendo el control, con un 26%, más el 49% de Santiago, y yo tendría una participación acorde a lo que he aportado a tu vida y a la empresa. Pero sería casi nada en comparación de lo tuyo o Santiago. Alejandro la miró, claramente sintiendo el peso de sus palabras, pero aún sin estar del todo convencido. Teresa sabía que había plantado la semilla. Aunque no obtuviera el 25% de inmediato, su estrategia estaba funcionando. Tendría que ser paciente, pero tarde o temprano lograría que Alejandro cediera aún más terreno. Por ahora,
decidió no presionar más. Había obtenido suficiente, y eso era lo importante. Con la mente clara y renovada, Teresa continuó la cena como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella ya estaba planeando su próximo movimiento. Llegó por fin el tan ansiado sábado en que Santiago sería llevado lejos de su vida. Teresa sentía una mezcla de alivio y triunfo, como si por fin las piezas encajaran donde debían. Alejandro había recibido el dinero en su cuenta bancaria, y todo parecía fluir con una facilidad inesperada. ¿Quién hubiera imaginado que ese viejo, del que apenas sabían nada, dispondría de una fortuna tan considerable? Quizá, pensó Teresa, no sería mala idea estrechar lazos con él en el futuro. Nunca se sabía cuándo podría necesitar un favor o una oportunidad más. Alejandro, por su parte, también se había sorprendido por la rapidez del depósito. Recordaba que el rancho ya no era lo que solía ser, su padre casi lo había perdido todo por deudas y mala administración. Sin embargo, aunque la rapidez y la cantidad del dinero le resultaban extrañas, decidió no darle más vueltas al asunto. Tenía otros asuntos en que concentrarse. En el desayuno, Teresa notó los ojos tristes de Santiago, esa mirada que parecía permanente en su rostro desde que Sofía había muerto. Pero ya no tendría que verlo más por un tiempo, y eso la llenaba de satisfacción. El ambiente en la mesa era tenso, y aunque intentó suavizarlo hablando del cuarto de Samuelito y los planes que tenía para decorarlo, a ninguno de los dos les importó lo más mínimo. Santiago permanecía en silencio, como siempre, perdido en sus pensamientos, y Alejandro, distante, apenas hizo un esfuerzo por participar en la conversación. Después de unos minutos, Alejandro se levantó de la mesa y, mirando a Santiago, le dijo que era hora de irse. La despedida sería en ese momento. Suerte, hijo. Nos veremos pronto, dijo, intentando sonar casual, pero el tono forzado no pasaba desapercibido. Lo abrazó brevemente, sin mucha emoción, y se fue. Teresa no pudo evitar rodar los ojos. ¡Qué escena tan cursi!, pensó, mientras recogía los platos con una ligera sonrisa. Pronto, Santiago también se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió a su cuarto. Probablemente, pensaba Teresa, para hacer drama en privado, como siempre. Ella, por su parte, se dirigió a la cocina para lavar los platos. Aunque, en su mente, ya estaba planeando contratar a alguien que se encargara de esas tareas pronto. Si las cosas seguían saliendo como hasta ahora, no tendría que volver a tocar un plato sucio en su vida. Estaba sumergida en estos pensamientos cuando el timbre de la casa sonó, sacándola de su ensueño. Con un pequeño sobresalto, se secó las manos y fue a abrir la puerta. Frente a ella estaba un hombre de mediana edad, pero sorprendentemente atractivo. Alto, robusto, y con un bronceado que le daba un aire de autoridad y experiencia. Inmediatamente, Teresa vio el parecido con Alejandro, pero este hombre tenía más edad, más masa muscular y una presencia que Alejandro jamás podría igualar. Ese era su suegro, Máximo de la Torre.